Sobrevivientes de desastres con muchas víctimas, ¿cómo lograron salvarse? Historia 1. El 11 de septiembre de 2001 estaba en mi oficina dentro del Pentágono cuando un avión impactó el edificio. Me encontraba en el anillo E, apenas a la vuelta de la esquina del lugar donde ocurrió el choque. La evacuación se realizó con relativa calma. Nos condujeron a todos hacia los terrenos de desfile al otro lado del edificio, justo al lado contrario al del impacto. Tuve la fortuna de salir con vida porque la zona que recibió el golpe, aunque apenas a unos 180 metros de mi oficina, correspondía a una sección desocupada, un sector que acababa de pasar por una serie de renovaciones. Esa área contaba con puertas y muros reforzados, ventanas totalmente renovadas y una estructura fortalecida en toda esa parte. De hecho, nuestra oficina tenía programado trasladarse a ese sector renovado al mes siguiente. Por cierto, fue efectivamente un avión. Cualquier otro artefacto lo suficientemente grande como para dejar un hueco de ese tamaño habría dejado una huella mucho más extensa en el edificio. Además, si aquel piloto hubiese dirigido su rumbo hacia el patio central, quizás no estaríamos teniendo esta charla ahora. Historia 2. Mi madre es sobreviviente del genocidio camboyano. Según me ha contado, su familia tuvo que internarse en la selva caminando en fila india para evitar pisar las minas enterradas, o al menos para minimizar ese riesgo mortal. Todo lo que hacían seguía esa línea. Y mientras avanzaban debían estar siempre en guardia, atentos tanto a posibles ataques de guerrilleros como a los peligros de los animales salvajes. Durante ese trayecto, muchas personas perdieron la vida, y mi abuelo terminó cuidando a numerosos niños que habían quedado huérfanos en medio del horror. Cuando por fin llegaron a Vietnam, fueron recibidos por soldados americanos que les advirtieron que no era seguro quedarse y los instaron a regresar. Sin embargo, en un segundo intento, fueron acogidos por la Cruz Roja, que estaba organizando la evacuación de personas rumbo a Estados Unidos. Mi abuelo subió a uno de los autobuses y le indicó a nuestra familia que hiciera lo mismo, mientras el resto aguardaba en un campamento de ayuda. Desafortunadamente, cuando finalmente el resto de mi familia pudo abordar, Estados Unidos decidió detener la recepción de más refugiados, y el flujo se congeló. Mi familia permaneció en Vietnam durante 2 años, y mi madre recuerda cómo suplicaba por alimento, pues los adultos mayores, demasiado orgullosos, evitaban pedir ayuda. Ya en Estados Unidos, mi abuelo emprendió un negocio y, una vez que logró reunir suficiente dinero, compró boletos de avión para traer a la familia. Los niños que mi abuelo había protegido tomaron caminos distintos después de ese momento, pero hasta hoy mantenemos contacto. Recientemente, en un viaje que hicimos a Australia, uno de esos hombres, ahora con su propia familia, le expresó con profunda gratitud a mi abuelo por haberle salvado la vida. En 2012 fui enviado a Afganistán, debía permanecer allá por 9 meses. La verdad, no quería ir, pero me había enlistado en el ejército estadounidense 2 años antes y debía cumplir con mi deber cuando mi país me lo solicitara. Durante ese periodo, trabajé como conductor de nuestro vehículo, NRAP Max Pro Dash. Un aparato impresionante, lo último en tecnología para protegerse de las embestidas de artefactos explosivos improvisados. Tenía un casco en forma de V, suspensión mejorada ISS y todas las demás mejoras para la seguridad. Formaba parte de un equipo, como casi todos los soldados. En mi camión íbamos 4. Yo como conductor, mi artillero, el líder del equipo o comandante del vehículo y un pasajero extra atrás que se bajaba para las misiones. A finales de mayo, me comunicaron que sería trasladado fuera de mi equipo para apoyar durante unos meses en el centro de operaciones. Sin mayor explicación, simplemente me eligieron para ayudar ahí, así que acepté y cumplí con esa nueva función. Llegó el 8 de julio y me dijeron que regresaría a mi equipo y retomaría el rol de conductor. Por fin. Extrañaba mucho a mis compañeros y detestaba quedarme atrás cuando salíamos en misión. Ese día, nuestra tarea era avanzar en convoy con 4 vehículos para trasladar personal a una base grande, a unos 30 minutos, donde podrían salir temprano a descansar. Metimos a 7 personas en cada Max Pro. Cargamos todo y preparamos los vehículos para salir por la puerta principal. Estaba a punto de arrancar cuando alguien del top bajó para decirme que me sacaban de esa misión porque el encargado necesitaba que lo ayudara en algo. No discutí, pensé que sería algo rápido. Además, la misión era sencilla. Solo llevar gente para que se fueran más temprano no parecía mayor problema. Volví al TOC y al entrar me enteré que ya habían asignado a otro soldado de un pelotón diferente para conducir mi vehículo en mi lugar. La razón por la que no salí era porque no había terminado de entrenar a quien me reemplazaría. Y como la misión era sencilla, el encargado me pidió que me quedara para completar ese entrenamiento. Nuevamente, no discutí.
Desde la cámara del centro de monitoreo sexto cómo nuestro convoy de 4 camiones partía. Durante 10 minutos los seguí en imagen HD, cuando de repente ocurrió lo imposible. Un artefacto explotó en el último vehículo. Mi vehículo, el camión de mi equipo. Mi vehículo fue el que recibió el impacto de esa maldad. Corrí para avisar al encargado y a todos en el centro de operaciones. Ese día perdieron la vida 6 personas, incluido el conductor. 6 de los 7 que iban en mi camión dejaron este mundo. Fue hace 2 años y todavía a veces lucho con la culpa del sobreviviente. Me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué no fui yo quien manejó ese día? ¿Por qué me salvaron a mí? No sé. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Haré lo posible por responder. Historia 4. En 2004, una bomba de 1 tonelada estalló frente a la Embajada de Australia en Yakarta justo a las 10:30 de la mañana. Yo trabajaba en una escuela de idiomas al otro lado de la calle. Y cada día, más o menos a esa misma hora, solía dar una vuelta en justo enfrente de la embajada. La noche anterior estaba realmente agotado y no tuve ganas de llenar el tanque de combustible, lo que provocó que saliera unos 10 minutos más tarde de lo habitual. Cuando la explosión ocurrió, yo me encontraba a unos 500 metros. El auto se estremeció, el parabrisas se cubrió de fragmentos dispersos y por un segundo, sentí como si la tierra misma estuviera temblando. Al final, esa pequeña pereza fue la que me protegió la vida. Historia 5. Una noche de verano en 2012, tuve la fortuna de escapar con vida del lamentable episodio en el cine Aurora. Parte de esa salvación fue cuestión de azar. Él no dirigió su mirada hacia la fila donde estábamos apretados. Mis amigos y yo, ni al entrar ni al salir. Aquella vivencia transformó mi existencia por completo. Me hizo comprender que todo puede cambiar en un solo instante, sin advertencia, por un capricho implacable. Pero lo que más dejó su huella, y aún permanece, es esa herida profunda en el alma. Todavía no he logrado sanar, y siendo honesto, no sé si alguna vez lo lograré. Historia 6. En 2004 ocurrió el tsunami en Sri Lanka, que dejó alrededor de 280.000 personas muertas o desaparecidas. La verdad, desde entonces he cargado con una ansiedad y estrés bastante fuertes. Voy a contar la historia con más detalle. Pero antes necesito despertarme bien, darme una ducha y sacar al perro. Edito para aclarar. No soy el mejor narrador, sobre todo cuando hablo de esto, así que disculpen si no queda muy claro. La historia es así. Habíamos ido a Tailandia y Sri Lanka para las vacaciones de Navidad. Mis hermanos y yo pasamos unas semanas vagando por Bangkok y las Islas Ko. Y luego nos juntamos con la familia para la parte del viaje en Sri Lanka. Nos quedamos en la casa de mi tía en Tangaya, que queda en la punta sureste de la isla, para que se ubiquen. Al día siguiente queríamos subir a Adams Peak para ver la huella sagrada de Buda. Así que esa noche arreglamos un carro y nos fuimos a dormir. No recuerdo qué hora exacta era, pero mis hermanos y yo despertamos entre las 2 y 3 de la mañana porque escuchamos que las ventanas vibraban. Si creciste en un lugar donde hay terremotos como California, sabes qué sensación es esa. Pero en Sri Lanka, aquello se sentía raro. Como si hubiera pasado un tráiler gigante a toda velocidad y ellos obviamente no tienen ese tipo de camiones. Lo dejamos pasar y nos volvimos a dormir. Y luego nos levantamos como a las 6:30 para prepararnos para la excursión. Antes de salir de Tangaya, el amigo de mi hermano menor quiso mandar un correo a sus papás y fue al cibercafé. Se tardó mucho, así que fui a ver qué pasaba. Resultó que estaba intentando conectarse a internet desde hacía rato sin éxito. Así que lo convencí de rendirse y que subiera al carro. Empezamos a manejar por la costa para tomar la carretera principal que nos llevaría a Adams Peak. Cuando nuestro chofer se quedó en silencio total, subió el volumen de la radio y pisó el acelerador a fondo. Nosotros nos preguntábamos qué demonios estaba pasando, hasta que solo dijo, hola, 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 y tomó la carretera que va al interior para alejarnos del mar. Lo que no sabíamos era que la ola estaba apenas unos 180 metros detrás de nosotros, arrasando con todo a su paso. Finalmente llegamos a Kandy, conseguimos un hotel junto con decenas de otras personas y nos quedamos pegados viendo en las noticias las imágenes de cuerpos flotando, trenes destrozados y todo lo que acabábamos de cruzar hecho ruina. Dos de las razones principales por las que murieron tantas personas en Sri Lanka fueron: era día de polla, un día sagrado para los budistas, así que los trenes estaban sobrecargados con gente que bajaba por la costa para tomar otro tren hacia el interior y visitar los templos sagrados. Muchos de los pescadores mayores sabían que tenían que correr cuando el agua se retiraba, pero los jóvenes no. Ellos pensaban que era una señal divina y salían hacia donde normalmente estaba el mar para atrapar a los peces que quedaban moribundos y luchando por sobrevivir. A día de hoy tengo una ansiedad fuerte.
Evito lugares llenos de gente, el ruido fuerte, las multitudes y hasta me incomoda sentarme en cualquier lugar que no sea el pasillo en un avión o en un restaurante. Así es la vida. Historia 7. No es mi historia, pero le sucedió a un amigo. El día de los ataques del 7 de julio en Londres. Tuvo una discusión insignificante con su novia y por eso perdió el tren que habitualmente tomaba. Terminó tomando el metro más tarde de lo habitual. Así que se subió a un vagón justo detrás del que sufrió la explosión cerca de Russell Square, cuando el tren se llenó de polvo y humo. La gente empezó a entrar en pánico y él me dijo que solo deseaba salir de ahí y volver a ver la luz del sol. Finalmente, lo sacaron y él caminaba completamente aturdido, mientras comenzaba a comprender que otras bombas habían estallado en distintos puntos de la ciudad. Mientras avanzaba hacia Tavistock, escuchó una nueva detonación. Al doblar la esquina, se encontró con un autobús de 2 pisos que había quedado sin su parte superior a causa de la explosión. Me contó que en ese instante pensó, de verdad, que toda la ciudad estaba bajo ataque y que aquello apenas era el comienzo. Corrió hasta llegar a una tienda de música llamada NND, donde se refugió en el sótano durante todo el día. Pagaba al personal para que le compraran alimentos y le permitían usar el teléfono para comunicarse con su familia y su novia. Solo salió cuando los empleados cerraron y se marcharon. Él siempre lo relata con humor, pero en realidad fue cuestión de pura suerte. Ahora tiene 2 hijas y está planeando casarse con esa misma novia. Porque, al final, supongo que fue su insistencia lo que le salvó la vida. Historia 8. Les cuento mi experiencia. Cuando era niño estaba en India con mi familia, acompañando a mi papá en un viaje de negocios. Nos alojamos en un hotel impresionante, todo cubierto por la empresa de mi papá. Era un hotel de 5 estrellas, mucho mejor que cualquier otro lugar en que hubiera estado o visto. Cerca del hotel acababa de abrir un centro comercial nuevo. Y yo quería unos zapatos nuevos, así que mi mamá llevó a mi hermano y a mí para allá. Pero cuando llegamos me di cuenta de que había olvidado mis calcetas en la habitación, así que tuvimos que regresar para recogerlas. En el camino de vuelta vimos muchas patrullas de policía corriendo en la dirección de donde veníamos. Sin darle mayor importancia, seguimos rumbo al lobby del hotel, pero ahí la policía nos detuvo y nos mantuvo resguardados. Resulta que había ocurrido una explosión en el centro comercial. Al día siguiente supimos que el estallido fue justo en la parada del autobús que quedaba enfrente de la tienda de zapatos. Si no hubiéramos regresado por las calcetas, probablemente no estaría aquí contándoles esto. Esa decisión me salvó la vida. Historia 9. Esta es una historia que me contaron mis padres. En ese entonces, mi mamá y mi papá vivían en Camboya, justo durante la época del régimen de los Jemeres Rojos. Fue como un verdadero holocausto para ese país. Mi madre rara vez hablaba sobre todo lo que había vivido, pero conforme fui creciendo, empecé a conocer un poco más de su historia. Un día, mientras le daba un masaje para aliviar sus piernas cansadas, noté unas manchas blancas en ellas que siempre había visto, pero nunca me había atrevido a preguntar. Cuando finalmente lo hice, al principio dudó, pero luego me dijo: esas son las cicatrices dejadas por las balas. Me contó que ella y mi padre huyeron en varias ocasiones intentando escapar del régimen de Pol Pot. Por fortuna, existía un campamento de refugiados apoyado por los estadounidenses que les brindó ayuda en aquellos momentos tan difíciles. Mi mamá tenía 2 heridas de bala en la pierna izquierda y una en la derecha. Ver cuerpos sin vida era algo que se volvió habitual mientras trataban de sobrevivir. Incluso presenció cómo una persona pisó una mina y la explosión ocurrió justo frente a sus ojos. Estas experiencias la marcaron para siempre, y por eso nunca quiso ahondar mucho en aquellas vivencias tan dolorosas. Los estadounidenses ayudaron a mis padres a llegar a Tailandia, un lugar más seguro en ese entonces. Mis 3 hermanos mayores nacieron allí, y luego, alrededor de 1988, emigraron a Estados Unidos. Si mal no recuerdo, un detalle más. Mi papá tenía 3 esposas en ese tiempo. Una de ellas decidió quitarse la vida, cargada de una profunda desesperanza, y otra encontró un trágico final al ser víctima de un acto violento, con una herida fatal en el cuello. Mi mamá, en cambio, siempre conservó la serenidad y supo manejar aquella difícil situación de la mejor forma posible. Y bueno, esa es la historia que puedo compartir. Hay muchos otros detalles, pero prefiero mantenerlos en reserva. Historia 10. Hace unos años, durante el fin de semana del Día del Trabajo, fui de campamento con mi esposa y algunos de sus familiares. El clima había estado despejado y seco todo el tiempo, excepto por una rajada de viento intensa que llegó como a las 3 de la mañana justo al campamento donde estábamos, cuando el viento empezó a jalar con fuerza las estacas de la carpa.
Ambos nos despertamos y nos sentamos dentro de nuestros sacos de dormir. Yo agarré mi teléfono para revisar el radar, mientras que mi esposa sacó una sudadera. Solo unos segundos después de despertar, escuchamos un sonido profundo como un crujido sordo. Enseguida, fue algo raro, como si la carpa se estuviera encogiendo o comprimiendo. Inmediatamente, la abracé con los dos brazos y la acerqué hacia mí, hacia la orilla de la carpa. Empecé a jalar las costuras tratando de abrirla para salir, y cuando encontré la cremallera, empujé a mi esposa hacia afuera. Corrimos juntos hacia el refugio más cercano, sin ningún rasguño. Historia 11. En septiembre de 2011, un terremoto estremeció Christchurch, Nueva Zelanda. Yo caminaba justo en medio de una calle muy concurrida cuando comenzó el vaivén. Todas las ventanas a mi alrededor estallaron en 1000 fragmentos. Los autos se movían de manera errática y las personas se aferraban al suelo, luchando por no perder el equilibrio. Cuando el temblor cesó, pude distinguir a lo lejos dos edificios que se habían desplomado, y desde ese lado de la calle se alzaba una enorme nube de polvo que lo cubría todo. Yo estaba frente a un edificio de 15 pisos, justo en la planta baja, donde trabajaba mi mamá. Mientras todos escapaban con prisa, corrí hacia adentro para asegurarme de que ella estuviera bien. La encontré atrapada entre dos refrigeradores y un mostrador, sin que nadie se detuviera a socorrerla. Si hubiese estado apenas un metro más adelante en la calle, quizás habría sufrido una desgracia indescriptible. Fue cuestión de pura fortuna que no fuera así. Historia 12. Mi antiguo jefe, a quien llamaremos Stan, fue capturado como rehén en un conocido episodio de tensión en San Francisco. Resulta que el esposo de una de sus compañeras de trabajo sospechaba que ella le estaba siendo infiel con su jefe. Así que irrumpió en el lugar disparando y acabó con la vida de todos, excepto de Stan y otra persona. Porque el agresor solo disponía de una bala más. Así, terminó reteniendo a esos dos como rehenes y sostuvo un enfrentamiento tenso con la policía durante cerca de 4 días. Al final, el hombre decidió poner fin a sus días con el último disparo que le quedaba. Lo curioso de la historia es que Stan es abiertamente gay. Y en una de las llamadas telefónicas con la policía se le escuchaba elevar la voz en un tono agudo, casi femenino. Durante esos 4 días, los noticieros repetían que el tirador había tomado como rehenes a 2 mujeres. Al parecer no fue hasta después de que todo terminó que se dieron cuenta de la verdad. Pero sí, Stan logró sobrevivir porque su forma tan auténtica y abierta hizo que el agresor entendiera que él no tenía nada que ver con su esposa. Historia 13. Era 1995, yo tenía apenas 5 años. Mi familia vivía a unos 15 minutos caminando del Sampoong Department Store, un centro comercial al que íbamos unas 3 o 4 veces a la semana, ya sea para hacer compras o simplemente para comer algo. A mi hermana y a mí nos encantaba ese lugar porque era la única oportunidad que teníamos para comer helado de Baskin Robbins. Hasta llegamos a conocer muy bien a las 2 chicas que trabajaban ahí. 2 jóvenes hermosas que estaban en sus 20 años y muchas veces nos regalaban helado. El 29 de junio de 1995, estaba planeado que mi familia fuera al Sampoong a hacer compras, pero mi mamá tuvo una sensación extraña, algo que nunca antes había experimentado. Me contó que fue una sensación muy incómoda. Convenció a mi papá para que en lugar de ir al Sampoong, fuéramos a Everland, que es un parque de diversiones. Recuerdo que mi abuela quería ir al Sampoong y por eso tuvo una pequeña discusión con mi mamá. No recuerdo muchos detalles de ese día, pero sé que mi hermana y yo nos estábamos divirtiendo muchísimo en Everland con mis padres. Ya casi a las 6 de la tarde, mi papá recibió una llamada de mis abuelos que nos notificaron que el Sampoong se había derrumbado. Más adelante, nos enteramos que las 2 chicas que trabajaban en Baskin Robbins habían perdido la vida en el colapso. Historia 14. Mi madrastra perdió su vuelo de Nueva York a París porque se distrajo y se le pasó el tiempo. Ya iba bastante retrasada, pero no sabía que el vuelo se había retrasado. Esto fue en 1996, cuando no teníamos acceso rápido a esa información como ahora. En vez de apresurarse, decidió no tomar el vuelo y reprogramarlo. Y la verdad, fue una decisión excelente porque era el vuelo TAU 800. Historia 15. Mi abuelo, un hombre de temple indomable, ha enfrentado experiencias que rozaron el límite entre la vida y la muerte. Desde niño, la polio dejó su huella, obligándolo a apoyarse en muletas hasta finalizar la preparatoria. Sin embargo, nada pudo impedir que desplegara su pasión por el béisbol durante toda su etapa escolar. Tras la universidad, el destino quiso que se quedara en la granja familiar, pues su pie deformado le cerró la puerta al ejército. En algún momento que nunca supe con exactitud, sufrió la pérdida del dedo meñique atrapado en una máquina de cosechar.
Una de las pruebas más duras llegó con un accidente en una trituradora de maíz. Estaba en los campos, a poco más de 1,5 kilómetros de casa, cuando la máquina se trabó. Fiel a su carácter, intentó liberar la piedra que obstruía la maquinaria con la mano. Como se puede imaginar, terminó con el brazo atrapado y gravemente lastimado por la máquina. A pesar de la gravedad, logró subir a su tractor y conducir hasta la casa para avisarle a mi abuela que había perdido el brazo. Luego, con una calma impresionante, se cambió la camisa empapada en líquido rojo. Por fortuna, una ambulancia cercana pudo detener la hemorragia a tiempo y salvarlo. Tras aquel episodio, continuó trabajando la tierra hasta los 80 años, como si el dolor fuera ajeno a su cuerpo. Fue solo después de una caída desde un tractor que se fracturó 3 costillas. Lo impresionante fue que no buscó ayuda médica sino hasta el día siguiente, cuando, en medio de la noche, percibió el crujido de sus huesos. Hoy, con 89 años, sigue aquí. Nadie sabe bien cómo lo logra después de haber enfrentado varios derrames cerebrales, pero su voluntad permanece inquebrantable y simplemente sigue adelante. Historia 16. Tengo una historia. Estuve en el tiroteo de Aurora. Llegamos tarde, como siempre, así que tuvimos que sentarnos justo enfrente. Era un lugar bastante cerca de la salida, que daba a un pasillo y luego al lobby. Me arrastré entre los asientos usando el estilo militar. Esperé a que la ráfaga de detonaciones cediera y salí corriendo hacia la puerta. Solo estuve dentro como 5 minutos. Básicamente corrí por el lobby hasta que llegamos a las puertas. La verdad, habría corrido hacia mi auto, pero ese gas lacrimógeno o lo que fuera me dejó sin aire, una sensación horrible que nunca había experimentado, me costaba muchísimo respirar. Nos fuimos justo cuando comenzó a llegar la policía. Menos mal, porque si no, mi coche hubiera quedado atrapado ahí todo el fin de semana y yo me habría quedado atrapado toda la noche y hasta la mañana siguiente. Por cierto, conocí a Anderson Cooper ese día. La verdad, todo eso no me molesta ni un poco. La gente seguía diciéndome que me iba a afectar, pero sinceramente no fue así. Historia 17. Esta no es mi historia, sino la de un profesor universitario de mi maestro de estudios sociales de 8º grado. A este profesor lo llamaremos Bill. Bill fue piloto en la Armada Imperial japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Si no recuerdo mal, volaba un Zero, ese emblemático caza japonés. Hacia el final de la guerra, el comandante de Bill reunió a él y a varios pilotos más y les pidió que dieran un paso al frente. Bill fue uno de los que lo hizo. Ojo, el comandante solo dijo, den un paso al frente, nada más. Días después, llevaron a Bill a la pista de despegue. Bill, tu avión no tiene municiones, apenas queda gasolina, está cargado con explosivos potentes. Tu misión es estrellar este avión contra un barco estadounidense. Bill se subió y despegó. Tiempo después, se encontró con un avión americano, un Grumman ESF Hellcat. Sabiendo que esta sería su última misión, decidió intentar embestir de frente al Hellcat. Este Hellcat llevaba 6 ametralladoras Browning calibre 50, armas muy poderosas. Durante el choque de frente, el Hellcat logró alcanzar el tanque de gasolina de Bill y se alejó. Entonces Bill tuvo que elegir: lanzarse al océano y morir sin honor, o regresar y suplicar una segunda oportunidad. Eligió lo segundo. Cuando Bill aterrizó, la cara del comandante mostraba sorpresa y enojo. Bill intentó salir del avión, pero en vez de ayudarlo, lo arrastraron y lo lanzaron varios metros al suelo. Explicó su situación, pero lo sometieron a un castigo severo durante varios días. Pero lo peor no fue solo el castigo. Luego, ordenaron que Bill sirviera como asistente de alguien. Mi maestro nunca dijo exactamente qué cargo tenía aquella persona. Bill trabajó para esa persona durante meses, hasta que un día le pidieron que fuera en bicicleta a la ciudad por comida. Esa ciudad era Nagasaki. Bill relató ese momento así: había una luz tan intensa que cegaba. Me cubrí los ojos y terminé tirado en el suelo. Regresó a la casa de su amo y lo llevaron al hospital. Su piel se desprendía como si fuera papel. Después de la guerra, Bill emigró a Estados Unidos y llegó a ser profesor universitario en SUNY Brockport, en Nueva York. Si no me falla la memoria, aquí viene lo extraño. Mi maestro de estudios sociales contó esta historia una noche en una reunión familiar. Y resulta que una historia muy parecida a la parte del enfrentamiento aéreo entre el Hellcat y el piloto japonés que no disparó se la había contado el padre de su esposa. Después de investigar, mi maestro sospecha con bastante firmeza que su suegro y Bill estuvieron en lados opuestos de ese combate aéreo durante la Segunda Guerra Mundial. En resumen, el profesor universitario de mi maestro sobrevivió a un choque frontal en combate aéreo, a un castigo severo por parte de sus superiores y a la radiación provocada por la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki. Una historia verdaderamente increíble.
Historia 18. La persona más joven que logró sobrevivir al bombardeo de Hiroshima en Japón no fui yo, sino una amiga muy cercana de mi familia, Koko Tanimoto. Ella era apenas una niña pequeña cuando ocurrió la tragedia. Y la única razón por la que pudo salvarse fue porque su madre la resguardó con su cuerpo cuando una iglesia se vino abajo sobre ellas. Se encontraban a tan solo 5 cuadras del epicentro de la explosión. La radiación marcó su desarrollo físico, resultando en una estatura reducida, pero sin duda es la persona más valiente que conozco. Historia 19. Casi me convierto en otra víctima del francotirador de DC. Aquella noche, justo cuando estábamos por salir de Ponderosa, decidí regresar a comprar más helado. El hombre al que el francotirador había apuntado y su familia ya se habían ido en esos 5 minutos que estuve fuera. Hace algunos años vi un documental sobre aquel francotirador. Cuando la policía inspeccionaba el lugar desde donde actuó esa noche, encontraron una nota que decía: «Tus hijos no están a salvo». Siendo joven, siempre pensé que si no hubiera regresado por ese helado, esa noche probablemente habría sido alcanzado por sus disparos. Mi abuelo jura que vio al joven que acompañaba al francotirador, sentado afuera del estacionamiento sobre su bicicleta, mientras todos daban sus declaraciones a la policía. Historia 20. Esta no es mi historia, es la de mi papá, pero yo estoy involucrado en ella. Yo era muy pequeño para recordarla, apenas tenía año y medio cuando pasó. Mi papá estaba desayunando y preparándose para salir a tomar el tren. Justo cuando estaba por salir por la puerta, le pedí que me leyera algunos libros. Mi papá es el hombre más amable del mundo, así que decidió leerme un poco y dijo: «¿Qué diablos? Hoy me voy a retrasar». Resulta que el tren que él perdió terminó bajo las ruinas del World Trade Center cuando todo se vino abajo. Él alcanzó a subirse al siguiente tren. Para cuando llegó a la ciudad ya el primer avión había chocado contra una de las torres. Mi papá inmediatamente salió de ahí y se bajó en la primera parada que pudo. Pasó todo el día vagando por la ciudad y, claro, las líneas telefónicas estaban caídas, así que no pudo comunicarse con mi mamá para decirle que estaba bien. Mi mamá aún me cuenta cómo fue a recogerme a la guardería y se preguntaba cómo me explicaría que ya no tenía a mi papá. Al final, mi papá estuvo caminando por la ciudad tratando de decidir qué hacer hasta que recordó que un amigo de su universidad vivía en la ciudad. Caminó hasta el departamento de ese amigo y tocó la puerta. Cuando abrió, se abrazaron llorando sin poder contener las emociones. A las 9 de la noche, mi papá finalmente pudo comunicarse con mi mamá y asegurarle que estaba bien. Al día siguiente logró salir de la ciudad. Historia 21. Estuve en los terremotos de Christchurch, ese gran sismo que terminó con la vida de casi 200 personas. En realidad, me salvé porque no estaba en el centro de la ciudad, donde se derrumbaron todos esos edificios grandes. Justo estaba visitando a mi cuñada. Acabábamos de levantarnos de la comida cuando escuché ese rumor característico y pensé: genial, otro temblor más. Pero de repente, el piso se movió de lado y terminé tirada en el suelo. Intenté levantarme una y otra vez, pero no podía. Recuerdo que oía un montón de ruido de cosas cayendo y pensé: eso es todo lo que hay en la casa desplomándose. No hubo oportunidad de esconderme debajo de la mesa. Simplemente no teníamos control sobre nuestro cuerpo. En cuanto el temblor paró, mi cuñada comenzó a gritar por sus bebés. Fue un instinto muy primitivo y esa imagen se me quedó grabada para siempre. No perdí a nadie cercano aquel día, pero todo el área se vio afectada de manera enorme. Algo que realmente me hizo sentir las secuelas fue cuando, meses después del terremoto, mi esposo y yo estábamos en un centro comercial un fin de semana bastante lleno. De repente, comenzaron un simulacro de emergencia en vivo. Sonaron las sirenas y todo el lugar tuvo que evacuar. Aunque estaba claro que no pasaba nada de verdad. Hay que entender que prácticamente todos en ese centro comercial tenían algún grado de estrés postraumático. No vi pánico total, pero sí muchos niños llorando y personas con la mirada completamente paralizada por el miedo. Mi esposo casi se desmaya cuando llegamos al carro porque comenzó a entrar en shock. Yo también estaba un poco afectada, pero solo quería salir de ahí cuanto antes. Casi me atropellan porque la gente estaba desesperada por huir. Y así, esta historia le da la vuelta al mundo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Quiero ver hasta dónde llegamos con nuestras historias. Reporta tu país en los comentarios. Deja un like para representar a tu país y suscríbete para unirte a la familia. Un saludo a todos donde quiera que estén. Hasta la próxima.